Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a los colegas que, con su valiosa contribución mediante intercambios directos sobre estas nuevas ideas, han contribuido a esta teoría del tiempo cuántico. Gracias a esos intercambios, hemos podido avanzar en nuestra comprensión del tema y actualmente se pueden encontrar algunas diferencias a lo largo de las distintas publicaciones sucesivas desde el 22 de diciembre de 2021. Cuando haya diferencias, la última versión es la propuesta. El modelo de esta teoría es extremadamente simple, fácil de deducir y entender, por lo que no hay cuestionamientos en ese sentido. Sin embargo, en la comunidad científica, los postulados y fundamentos referidos al tiempo físico no han cambiado desde 1915. Por lo tanto, los postulados y fundamentos de esta nueva propuesta para analizar el tiempo deben ser claramente justificados y verificados con mediciones acertadas de sus predicciones. La magnitud medida tiempo que debemos usar en nuestras fórmulas físicas no es tan fácil de verificar como la temperatura. Y por usar el tiempo medido incorrecto, estamos creando crisis científicas, como la cosmológica actual. El propósito de esta teoría es analizar cuál es el verdadero valor medido del tiempo que se debe utilizar en nuestras fórmulas físicas como magnitud correcta en cada caso observado de nuestra realidad. Como ya ha sido mencionado, Isabel Stenger señala que la ciencia experimental está sometida a la parábola del farol, según la cual un hombre perdió en la noche a sus llaves y las busca solamente debajo del farol encendido, aunque no está seguro de que allí perdió sus llaves. Esta metáfora ilustra la idea de que la ciencia experimental se enfoca en aquello que es medible y cuantificable, dejando de lado aspectos que no pueden ser fácilmente objetivados o medidos. En la ciencia experimental se tiende a centrar la atención en lo que es cuantificable y medible, de tal manera que la luz del farol representa la atención de los científicos y la instrumentación disponible para medir y observar fenómenos. Sin embargo, lo que está fuera de la luz del farol, en esa oscuridad queda una gran cantidad de realidad ignorada. Nuestra actual capacidad humana no tiene acceso directo a toda la realidad verdadera. Sin embargo, se han desarrollado numerosos modelos teóricos que no existen en la realidad verdadera, pero gracias a ese mundo de ideas se puede calcular y predecir toda clase de fenómenos físicos a escalas subatómicas y astronómicas que no podemos observar y medir directamente. El modelo atómico propuesto por Niels Bohr en 1913 introdujo la idea de que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo en niveles energéticos discretos. Esta teoría explicaba muchas de las observaciones experimentales relacionadas con los átomos, como las líneas espectrales emitidas por los elementos. Uno de los principales problemas con el modelo de Bohr era que los electrones estaban confinados a órbitas circulares definidas, lo que violaba el principio de incertidumbre de Heisenberg y contradecía la naturaleza dual de las partículas subatómicas que exhiben un comportamiento tanto de partícula como de ondas. Con el avance de la mecánica cuántica, el modelo de Bohr fue reemplazado por un enfoque más completo que describe los electrones como partículas cuánticas que ocupan regiones de probabilidad alrededor del núcleo, llamada orbitales. Esas nubes de probabilidad de encontrar un electrón en cualquier momento no existen en la realidad verdadera. Son una herramienta teórica de la física cuántica. En la formación de un enlace químico covalente, los átomos comparten pares de electrones en sus orbitales externos para lograr una configuración electrónica más estable. Los orbitales externos de distintas formas con un solo electrón se juntan con los orbitales de otro átomo en la misma condición para formar un enlace químico covalente. Según qué tipo de orbitales externos tiene cada átomo,
nos dan la forma tridimensional de cada molécula así formada. Y partiendo de un modelo extremadamente simple, podemos deducir la forma que tendrán compuestos extremadamente complejos, como la comprobada molécula tridimensional del ADN. Esto se logra con un exitoso modelo teórico imaginario como la nube de probabilidades de encontrar un electrón. En la física moderna hay numerosos ejemplos para superar a nuestra actual incapacidad de observar directamente a lo que ocurre a distancias extremadamente pequeñas que no podemos observar directamente. Y ahora vamos a analizar instantes de tiempo extremadamente cortos para establecer otro modelo físico teórico que lo explique. Primero, hay que establecer los puntos de partida de esta teoría con los postulados y fundamentos que la sustentan. En la definición de universo, tenemos una descripción muy parecida a la de la física clásica. Universo es el espacio tridimensional que contiene toda la materia y energía. Pero le hemos hecho otro agregado muy especial. Es todo lo que existe ahora en su posición actual. Ahora significa en este instante, pero en nuestra vida cotidiana digo ahora, y antes de que termine de decirlo, ese instante ya pasó. Como vamos a estudiar a la física de los tiempos muy, pero muy cortos, entonces, cuando yo diga ahora, o este instante, vamos a imaginar que todo el universo se detiene para darnos tiempo de analizar la situación del presente en este preciso momento. Por lo tanto, en este instante universal, todo el universo está imaginariamente quieto, cada cosa en su posición exacta y bien definida dentro del espacio tridimensional. En este contexto, también vamos a dejar de lado al principio de incertidumbre de Heisenberg. Y todo lo que existe ahora existe donde está en este instante, ni antes ni después. Eso implica que en cada instante del universo, todo lo que existe, existe simultáneamente, en este mismo momento instantáneo. Por ahora, en este modelo también dejamos de lado a la relatividad, donde lo observado depende de quién lo observa y la simultaneidad se pone en entredicho. Más adelante, en este modelo físico ya pondremos en su lugar al observador y a lo observado. Por lo tanto, en cualquier instante que podamos imaginar, todo existe simultáneamente. Pero todo lo que existe ahora, en este instante, puede moverse. Por lo tanto, todo lo que existe en el universo tiene la facultad optativa de moverse. ¿Pero qué es un movimiento? Vamos a definir que algo tuvo un movimiento cuando se ha desplazado la distancia de un largo de Planck, 1,61 por 10 a la menos 35 metros. Según Planck, esa es la mínima distancia que existe en el universo medida con nuestras unidades. Si algo se mueve a una distancia más larga, entonces lo hará con sucesivos movimientos cuánticos de un largo de Planck. Hemos dicho que para poder analizar los tiempos muy pero muy pequeños, al decir ahora o este instante, es como si todo estuviera quieto justo antes de que algo pueda moverse un largo de Planck. En cada instante, las leyes subyacentes deterministas no son un concepto nuevo. Parten de las condiciones iniciales y predicen exactamente el comportamiento futuro de la realidad. El término subyacente, en el contexto de la física, son los principios fundamentales que explican los comportamientos más complejos o macroscópicos observados en la naturaleza. Por ejemplo, las leyes de Newton subyacen a muchos fenómenos observados en la mecánica clásica. A esas leyes subyacentes deterministas no las podemos ver bajo la luz del farol de Stengers. Están contenidas en alguna dimensión desconocida a la cual no tenemos acceso. Nuestra realidad es como una gran fábrica de automóviles. Podemos ver, analizar y estudiar bajo la luz del farol de Isabel Stengers a las acciones de todos los brazos mecánicos de esos robots, pero no tenemos acceso a las computadoras que los manejan. Pero podemos imaginar a ese software natural
a través de modelos físico-teóricos que expliquen exitosamente los resultados, como lo hacen los imaginarios orbitales atómicos. Supongamos que todo lo que existe en el universo está contenido en el espacio tridimensional representado por este cuadradito azul en perspectiva. En un instante o momento extremadamente breve, todo lo que existe en la totalidad del espacio tridimensional del universo debe estar quieto, porque todo existe simultáneamente y debe estar ocupando una posición exclusiva en el espacio. Es decir, durante este brevísimo momento instantáneo universal, todo debe estar quieto, cada cosa en su lugar específico, cumpliendo con la existencia universal simultánea. A esta situación la llamaremos instante inicial, durante el cual las leyes subyacentes deterministas están tomando la decisión de lo que debe moverse y en qué dirección. Ese profundo análisis requiere de una minúscula demora natural colectiva delta t. La llamaremos cuanto de demora universal. Una vez tomadas todas las decisiones de las leyes subyacentes deterministas para todo lo que existe, los cambios de posición deben ser instantáneos y todos los movimientos deben resultar simultáneamente colectivos. Cuando se producen movimientos de un largo de Planck en varias zonas del universo, se nos forma un nuevo momento instantáneo con las nuevas posiciones de todo lo que existe. Y el mismo proceso se repite una y otra vez, hasta que llegamos al instante final observado. En total, se han producido T cantidad de movimientos, donde cada uno ha generado un momento instantáneo intermedio del lapso observado. Y la demora que podemos observar entre el instante inicial y el instante final es la suma de t veces la minúscula demora delta t del cuanto de demora universal. Pero en cada instante intermedio hay zonas donde se producen muchos movimientos colectivos simultáneos y otras zonas donde todo permanece quieto. Y ese fenómeno se repite con diferentes zonas quietas y zonas con movimientos colectivos de su contenido. Vamos a tomar una zona específica y le marcamos los momentos universales donde sí se produjeron movimientos dentro de dicha zona en el espacio. Y podemos extraer una copia de esos movimientos universales con movimientos en la zona observada, que llamaremos marco cero de referencia temporal. Esta zona estaba quieta hasta que se producían Q0 movimientos en el resto del universo, y luego ocurría un movimiento colectivo en este marco cero. A esa cantidad Q0 de movimientos universales la llamaremos cuanto de tiempo propio de cada marco de referencia temporal. Y en este marco cero se produjeron T0 movimientos colectivos desde el instante inicial hasta el instante final observado. Y para la misma demora, la cantidad de movimientos T totales en todo el universo fueron T0 veces los Q0 movimientos universales intermedios, donde todo estaba quieto en ese marco cero. Y ahora, tomemos otra zona del espacio universal con menos movimientos y marquemos los instantes universales donde se han producido movimientos colectivos internos en dicha zona. También podemos extraer esos instantes de la zona que llamaremos marco 1 de referencia temporal. En este lugar se produjeron movimientos colectivos cada vez que en el resto del universo ocurrían Q1 movimientos universales, que es una cantidad mayor que los cuantos Q0 del marco cero. Desde el instante inicial hasta el instante final, en este marco 1 se produjeron un total de T1 movimientos colectivos. Y para la misma demora universal, la cantidad total de movimientos T es igual a T1 veces la cantidad de movimientos Q1 entre instantes del marco 1, de donde se deduce que T0 por Q0 es igual a T1 por Q1, relación que vamos a llamar ley del tiempo cuántico, estableciendo que en cada zona del universo la cantidad de movimientos producidos por su cuanto Q es una constante para la misma demora universal entre un momento inicial y momento final observados.
Y ya nos queda establecido el modelo físico que podemos usar para medir simultáneamente a los diferentes tiempos de diferentes zonas para la misma demora común en todo el universo. Entonces, ¿cómo medimos el tiempo que se debe usar en todas las fórmulas físicas ya comprobadas? Hemos establecido que el tiempo mide la demora entre un momento inicial y un momento final del universo. Y a esa demora la medimos con la cantidad de t movimientos universales que multiplicado por el cuanto de demora universal delta t nos da la demora total. Pero nosotros no tenemos acceso a la posibilidad de medir los t movimientos que se producen en todo el universo en el lapso de esa demora. Pero como la demora es igual en todos lados, entonces vamos a suponer que estamos en el marco 1 y podemos medir a esa demora universal aquí, donde estamos ahora, porque la demora en todo el universo es la misma que se produce en nuestro marco de referencia temporal. Desde el instante inicial hasta el instante final, nuestro reloj marca un segundo propio. A nuestro alrededor se produce un movimiento colectivo cada vez que en el resto del universo se producen Q1 movimientos. Por lo tanto, durante el lapso de demora observado, hemos tenido T1 movimientos colectivos a nuestro alrededor. Y vamos a medir a esa demora con nuestro reloj. Recordemos la propiedad del fotón, que en un tubo de vacío aquí en mi marco temporal recorre 299.792.458 metros por segundo uno propio de nuestro reloj. Y a esa distancia la podemos medir en cantidad de largos de Planck. Cada vez que en nuestro marco cero se produce un movimiento colectivo, el fotón tiene la obligación de moverse, porque el fotón quieto no existe y debe moverse a la velocidad máxima permitida en cada marco de referencia temporal. Por lo tanto, en un segundo uno propio, el fotón se mueve 1,85 por 10 a la 43 largos de Planck, que son la misma cantidad de movimientos autorizados en el marco 1 durante el tiempo medido segundo 1. Pero en el marco 0 de arriba, con un cuanto Q0 menor, hay más cantidad de movimientos T0 para la misma demora universal. Por lo tanto, 1,85 por 10 a la 43 movimientos se van a producir antes en el marco 0 con menos demora que en el marco 1. ¿Y cuánto demora un cuanto Q en cada marco? Es igual a un segundo propio de cada marco sobre la cantidad total de movimientos de un segundo, igual a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos propios, que es exactamente igual a un tiempo de Planck. Por lo tanto, en cada marco de referencia temporal, cada vez que su reloj propio marca 5,39 por 10 a la menos 44 segundos, en ese marco se autoriza un movimiento colectivo de un largo de Planck a una parte de su contenido. Y a continuación, vamos a usar a las propiedades de los fotones para relacionar los tiempos propios de cada lugar. Recordemos el experimento hecho en la Universidad de Harvard a fines de los años 50 del siglo pasado. Desde el sótano se emitían fotones de muy alta frecuencia y se recibían en el altillo a poco más de 22 metros de altura. Los fotones se emitían desde un lugar quieto en el sótano y se recibían desde otro lugar quieto en el altillo, pero se recibían con un corrimiento al rojo. La frecuencia original en hercios eran los ciclos contenidos en un segundo uno propio, que eran la frecuencia emitida, y eran recibidos en el techo con un segundo cero menor, donde entran solamente FR ciclos por segundo, que son la frecuencia recibida. Y el corrimiento al rojo observado era la frecuencia emitida sobre la recibida, que son proporcionales al segundo 1 de emisión sobre el segundo 0 de recepción, e inversamente proporcionales a los cuantos de tiempos propio Q1 sobre Q0, y como se muestra en la ley del tiempo cuántico,
El corrimiento al rojo es igual a la cantidad de movimientos t0 sobre t1. Por lo tanto, para la misma demora, del mismo instante inicial hasta el instante final, el tiempo marcado por el reloj en el marco 1 es igual al tiempo marcado por el reloj en el marco 0 sobre el corrimiento al rojo de los fotones emitidos desde el marco 1. Y a esta relación de tiempos propios para la misma demora la llamaremos ley del fotón. Esta ley nos permite conocer el tiempo propio de cualquier lugar que nos mande fotones. Con el tiempo medido con nuestro reloj y el corrimiento al rojo de los fotones recibidos, ya podemos saber el tiempo que marcaría nuestro reloj en aquel lugar para una demora universal bien definida. Las diferencias de tiempo propio son tan insignificantes a nuestro alrededor que casi no tienen ninguna importancia en la medida del tiempo en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, nos encontramos con algunos casos donde la variación del tiempo con la altura es importante. Por ejemplo, en la conocida aplicación del GPS para determinar nuestra posición en la superficie terrestre. Se necesitan al menos 3 satélites que desde una altura de 20.200 kilómetros, con un reloj atómico muy preciso, nos informan la hora actual. Esa información la recibimos a la velocidad de la luz en nuestra ubicación en la superficie terrestre. Y con nuestro propio reloj podemos comprobar cuánto atrasa en llegar esa señal desde el satélite, lo que nos permite medir a qué distancia están los distintos satélites y se puede triangular con nuestra ubicación. El problema es que el tiempo pasa más rápido allá arriba donde está el satélite que aquí abajo donde estamos nosotros con nuestro reloj, y las mediciones no tenían precisión. Por eso se tuvo que aplicar un factor de corrección. Actualmente, antes de poner en órbita a esos satélites, se les calibra el reloj para que atrasen a propósito y desde allá arriba midan el tiempo como si estuvieran aquí en la Tierra. Entonces, el satélite nos transmite qué hora es, pero atrasada, como si fuera el tiempo propio de nuestro lugar aquí abajo. Y de esa manera, usando el tiempo correcto, se pudo recuperar la precisión de las medidas para localizar nuestra posición. La conclusión más importante de este hecho comprobado es que tenemos que aplicar un factor de corrección en todo lo que observamos en cualquier marco de referencia temporal diferente al nuestro, porque las leyes de la física se deben aplicar con el tiempo medido local de cada marco. En nuestra vida cotidiana no nos afecta la pequeñísima variación del tiempo entre el piso de un edificio muy alto con su planta baja. Pero debemos tener presente que no debemos cometer errores en la medición del tiempo a distintas alturas en los campos gravitacionales. Supongamos que en el marco cero alguien arroja una piedra hacia arriba y cae en un segundo cero propio. Y desde el mismo instante inicial, otra persona en el marco 1 arroja una piedra hacia arriba y cae en un segundo propio 1. Ambas personas tuvieron la misma experiencia. Porque todas las leyes de la física se cumplen con el tiempo propio de cada marco de referencia temporal. No importa cómo vemos a esos fenómenos simultáneos desde un marco diferente al que ocurren. Siempre debemos evitar las conclusiones equivocadas. Por ejemplo, la persona del marco 1 puede decir que con él se cumplen las leyes físicas, pero en el marco 0 habría que modificarlas. Y la persona del marco 0 puede decir que seguramente hay mucha materia oscura en el marco 1. Habiendo aclarado este punto, veamos ahora cómo aplicamos las unidades de tiempo en la ley del tiempo cuántico. Si multiplicamos ambos términos de la igualdad del tiempo cuántico por la cantidad de movimientos que ocurren en un segundo propio, 1,85 por 10 a la 43, entonces T0 y T1 ya no serían cantidad de movimientos, sino segundos marcados por cada reloj. Y la ley del tiempo cuántico queda expresada que, para la misma demora universal, la cantidad de T0 segundos cero propios son igual a los T1
segundos 1 propios. Y multiplicando ambos términos por 3600, T0 horas 0 es igual a T1 horas 1. Y lo mismo podemos decir para comparar días propios, meses propios o años propios, etc. Pero nunca hay que cometer el error de confundir el instante inicial y el instante final, que debe ser idéntico en todos los marcos de referencia temporal. Veamos un caso emblemático para comparar la diferencia de tiempos propios para la misma demora universal. Si recordamos a la paradoja de los hermanos gemelos, uno se fue de viaje ida y vuelta hasta Alpha Centauri, viajando a una velocidad cercana a la de la luz, y el otro se quedó en la Tierra. Ambos compartieron la misma demora del viaje entre el instante inicial de la partida de la nave y el instante final de su regreso a la Tierra. Eso nos demuestra que la demora es la misma en todos los lugares del universo. Por supuesto, durante esa demora común para ambos hermanos, el tiempo medido local de la nave fue menor que el tiempo medido local de la Tierra. Vamos a recordar a este ejemplo con más detalles. Supongamos que la velocidad de la nave es 99,875% de la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad especial de Einstein del año 1905 dice que el reloj de un observador en movimiento T1 gira más lentamente que el de un observador quieto T2 y se simplifica usando el factor de Lorentz, que siempre es igual o mayor que 1. Esta fórmula ya se ha comprobado sobradamente en los hechos. En este caso, el factor de Lorentz es igual a 20. Por lo tanto, el tiempo de demora del viaje es T1 en la Tierra igual a 20 veces el tiempo T2 en la nave. Al regreso, los gemelos compararon sus tiempos y resultó que en la nave pasaron 6 meses y en la Tierra 120 meses. El gemelo que se quedó en la Tierra era 9 años y medio más viejo que su hermano. Si graficamos la demora del viaje desde el instante inicial de la partida hasta el instante final del regreso de la nave, tenemos la misma demora del viaje, tanto en la nave como en la Tierra, expresada en meses propios, y según la ley del tiempo cuántico, la cantidad T1 de meses M1 son igual a los T2 meses M2. El mes de la nave M2 sobre el mes de la Tierra M1 es igual a 20, porque la demora del mes M2 en la nave es 20 veces mayor que la demora del mes M1 en la Tierra. Y con 6 veces el mes M2 se cubre la demora del viaje, pero en la Tierra se necesitan 120 veces el mes M1. Por eso el gemelo en la Tierra era 9 años y medio mayor que su hermano viajero. Pero durante toda la duración del viaje, ambos gemelos tuvieron una existencia simultánea. Por lo tanto, durante el viaje se hubieran podido comunicar entre ellos. ¿Cómo hubiera sido esta comunicación? Cuando el viajero ya iba a 1 año luz de distancia, le manda un mensaje grabado de 3 minutos a su hermano en la Tierra. Ese mensaje llega con un atraso de 1 año y una duración de 1 hora, o sea, 20 veces mayor. Y para entender lo que le decía su hermano, el gemelo de la Tierra tuvo que reducir 20 veces a la velocidad de grabación del mensaje. Si bien el viajero dentro de la nave tenía una vida normal, su hermano desde la Tierra lo hubiera visto como en cámara lenta exagerada, como en el ejemplo de tirar la piedra hacia arriba. Durante la misma duración del viaje para ambos, el gemelo viajero vivió 9 años y medio menos que su hermano en la Tierra. Y con este ejemplo queda bien claro que cada tiempo local es diferente para cada uno, pero la misma demora es universal para todos. Volvamos a nuestro modelo teórico del tiempo cuántico para seguir interpretando la realidad del tiempo en cada lugar. Alrededor de un objeto supermasivo se forma un campo gravitacional. A una distancia r del centro de masa tenemos un tiempo propio tr y más alejado, fuera de ese campo gravitacional, tenemos un tiempo propio t0. Desde 1916,
Conocemos las ecuaciones de Schwarzschild, que ya fueron ampliamente comprobadas. Expresan el tiempo propio TR en función de T0 y la velocidad de escape a la distancia R, o la masa m que provoca el campo gravitacional, o del radio de Schwarzschild del objeto masivo. Y hoy las vamos a combinar con la ley del tiempo cuántico, de tal manera que cuando pasan TR años R a una distancia R del centro masivo, pasan T0 años 0 fuera de ese campo gravitacional. Y la ley del fotón nos dice que si emitimos un fotón desde una distancia R del centro masivo, fuera del campo gravitacional, lo vamos a recibir con un corrimiento al rojo igual al tiempo propio T0 sobre el tiempo propio TR para la misma demora universal. Con todos estos conceptos bien aclarados, vamos a definir como marco R a una distancia R del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Para simplificar el ejemplo, supongamos que hay una estrella que gira en una circunferencia de radio R constante y desde la Tierra nosotros queremos saber en cuánto tiempo da un giro completo. Ese marco R está a 26.000 años luz de distancia. Entonces, el instante inicial desde que nosotros empezamos a medir la demora del giro era donde estaba esa estrella hace 26.000 años. Y el instante final del giro completo es donde esa estrella completó un giro y volvió al mismo lugar que estaba en el instante inicial. Nosotros le medimos la demora en cantidad de años cero propios de la Tierra, y la estrella giró en TR años R propios. El hecho que nosotros estamos midiendo ese evento con un atraso de 26.000 años no impide que podamos usar correctamente a la ley del tiempo cuántico y la ley del fotón. Los fotones recibidos de esa estrella presentan un corrimiento al rojo igual a 10. Y para que esa estrella dé un giro completo alrededor del agujero negro, en la Tierra tenemos que esperar un tiempo propio T0 igual a 20 años cero. Esa es la duración de un giro medido por nosotros con nuestro tiempo propio. Pero el tiempo propio TR de un año R de la estrella es igual a nuestro año cero propio dividido el corrimiento al rojo, que es 10. Por lo tanto, esa estrella da un giro completo alrededor del agujero negro en solamente 2 años R propios. Recordemos el ejemplo de las dos personas que arrojaban una piedra hacia arriba en un segundo. Todas las leyes de la física se tienen que usar con el tiempo propio. La velocidad física de esa estrella era de un giro cada 2 años. No importa si ahora nosotros la vemos girar en 20 años. Todos los fenómenos que ocurren en esa estrella ocurren en tiempo propio, aunque nosotros los veamos como en cámara lenta. Por supuesto, esto es un ejemplo simplificado. Ninguna estrella gira en una circunferencia perfecta, sino en elipses muy alargadas. Pero aunque sean cálculos mucho más complicados, les tenemos que aplicar el mismo criterio del tiempo propio. Y a medida que nos vayamos alejando del centro de masa del agujero negro, la distancia R aumenta y el tiempo propio TR también aumenta, acercándose a nuestro tiempo propio T0. Por lo tanto, a mayores distancias del agujero negro, observaremos mayores velocidades aparentes, aunque en el tiempo propio real de cada estrella sea lo opuesto. Veamos qué velocidades de giro han reportado nuestros astrónomos a las estrellas de nuestra galaxia. Efectivamente, tenemos velocidades de giro muy lentas bien cerca del agujero negro y en aumento a medida que la distancia R aumenta, porque así las vemos. Pero en tiempo propio giran respetando todas las leyes de la física, igual que todos los planetas alrededor del Sol.
Y lo mismo observaremos en otras galaxias, donde veremos a las estrellas más cercanas al centro girando en cámara lenta y más rápido a medida que se alejan. Los fotones del centro de las galaxias nos llegarán con más corrimiento al rojo que los de las estrellas más alejadas del centro. Por lo tanto, si corregimos a esas velocidades en su tiempo propio correcto, no necesitaremos materia oscura para explicar lo que vemos. Ahora vamos a combinar las ecuaciones de Schwarzschild con la ley del fotón. El corrimiento al rojo de un fotón emitido a una distancia r que recibimos desde fuera de ese campo gravitacional es igual al tiempo t0 del reloj donde recibimos ese fotón sobre el tiempo tr que marcaría su reloj para la misma demora universal en el lugar desde donde el fotón fue emitido, reemplazando t0 sobre tr en las ecuaciones de Schwarzschild. Nos permite calcular y graficar todos los corrimientos al rojo que recibiríamos de los fotones emitidos a distintas distancias r. Pero recordemos que el corrimiento al rojo es igual al cuanto de tiempo qr del lugar de emisión sobre el cuanto q0 del lugar donde lo recibimos, lo que nos permite graficar cómo varía el cuanto qr a distintas distancias r. Recordemos que cuanto de tiempo de cada marco de referencia temporal es igual a un tiempo de Planck marcado por el reloj en ese marco. Por lo tanto, la velocidad c de los fotones fuera del campo gravitatorio será igual a un largo de Planck sobre el cuanto q0. Y dentro del campo gravitatorio, la velocidad cr de los fotones a una distancia r del centro de masa será igual a un largo de Planck sobre su cuanto de tiempo qr. Por lo tanto, las velocidades de la luz propias de cada lugar son inversamente proporcionales a los cuanto de tiempo propios. Y eso nos permite calcular y graficar cómo disminuye la velocidad de los fotones a medida que se acercan al centro de la masa que provoca el campo gravitacional. Efectivamente, este fenómeno se comprobó en 1964, cuando Irwin Shapiro constató por primera vez que los fotones que cruzaban el campo gravitatorio del Sol no solo desviaban su trayectoria, sino que además se frenaba su velocidad. Por eso, este retraso en recibir esos fotones se llama efecto Shapiro. Se pudo comprobar mediante el estudio del ecorradar emitido desde la Tierra para reflejarlo en el planeta Mercurio y recibirlo nuevamente. Cuando por la posición de Mercurio está casi detrás del Sol, como en el punto A, los fotones debían pasar cerca del Sol y entonces el eco se recibía demorado. La señal se recibía más lenta que a la velocidad de la luz. En cambio, cuando Mercurio estaba sin la interferencia del campo gravitacional del Sol, como en el punto B, la velocidad de la señal hacia y desde Mercurio era normal, es decir, no presentaba retrasos. Luego se hicieron mediciones más precisas, con las señales emitidas desde las sondas Viking que aterrizaron en Marte en los años 70. Se pudo medir con mucha precisión la velocidad con que viajaban esas señales, tanto cuando se recibían directamente como cuando estaban detrás del Sol, y los fotones tenían que pasar por su campo gravitacional. Esas experiencias corroboraron definitivamente el efecto Shapiro en campos gravitacionales. Este simple modelo de espacio fijo indeformable y el tiempo propio variable nos permite utilizar el corrimiento al rojo de los fotones para medir ese tiempo propio en todo el universo observable que nos manda vibraciones electromagnéticas en todas sus frecuencias. Para que se cumpla esta teoría, es imprescindible que delta-t sea una constante universal. Delta-t es la demora necesaria entre dos movimientos colectivos sucesivos y en todo lo que existe simultáneamente en el universo. Es condición necesaria que delta-t sea siempre igual
para que podamos relacionar a los tiempos propios de los distintos marcos en todo momento del universo. Podemos comprobar que delta-t es una constante invariable porque podemos emitir fotones y recibirlos con la misma frecuencia a cualquier hora del día. Los fotones recibidos del Sol tienen la misma frecuencia todas las semanas, meses y años. Si delta-t no fuera constante, los fotones se estarían emitiendo a distintas frecuencias en diferentes momentos y los estaríamos recibiendo en forma caótica. Sin embargo, los fotones del Sol nos llegan siempre igual. No hay variaciones. Por lo tanto, delta-t es repetitivamente constante. Pero recordemos que Henry Iverson nos advertía en 1921 que si la simultaneidad cambiara de golpe en todo el universo, no nos daríamos cuenta. Es decir, delta-t es siempre igual y constante. Pero si de golpe se reduce y seguiría siendo una constante, pero con la mitad del valor de antes, no nos daríamos cuenta. Todos los movimientos se producirían al doble de rápido, pero nuestra vida cotidiana seguiría siempre igual. Los relojes adelantarían su tiempo al doble. Los latidos de nuestro corazón acelerarían al doble, pero nosotros seguiríamos percibiendo todo al doble de rápido. Nada habría cambiado en nuestra percepción de la realidad. El tiempo en el Sol se aceleraría al doble, igual que en la Tierra. El Sol nos mandaría fotones con el doble de frecuencia y nosotros los recibiríamos con nuestro tiempo propio al doble de rápido. Todo seguiría igual que antes. Pero inmediatamente después del momento de esa reducción instantánea de delta-t a la mitad, habría en el camino unos 8 minutos de fotones llegando del Sol, con la baja frecuencia de antes. Y por 8 minutos nosotros veríamos al Sol de color rojo. Henry Iverson estaba equivocado. Gracias a los fotones de antes, podríamos verificar el cambio de la simultaneidad. Si delta-t se reduce, en el mismo marco de referencia, con el mismo cuanto de tiempo Q0, a pesar de que todo se demoraría menos en cumplirse, el reloj seguiría marcando el mismo tiempo de Planck, antes y ahora. Hemos dicho que para un lapso de tiempo en el universo, con una demora de t movimientos por delta-t, si delta-t se reduce, la misma cantidad de t movimientos universales tendrían una demora menor. El lapso de tiempo de antes sería mayor que el lapso de tiempo de ahora, y para el mismo lugar del espacio, tendríamos un delta-t viejo y un delta-t nuevo, donde el delta-t viejo tiene más demora que el delta-t nuevo. Si en el marco viejo tomamos como momento inicial y momento final a la duración de un segundo viejo, se habrían producido 1,85 por 10 a la 43 movimientos en ese marco viejo. Y en el mismo marco nuevo, Q0 seguiría siendo la misma cantidad de movimientos universales para que se produzca un movimiento en el marco. Y un segundo nuevo también se produciría con 1,85 por 10 a la 43 movimientos. Pero ese segundo nuevo tendría un lapso más corto que el segundo viejo. El reloj marcaba el tiempo t viejo movimientos que indicaba la duración de un segundo viejo. Pero ahora, ese mismo reloj marca un tiempo de t nuevo movimientos, que son más de un segundo nuevo para el mismo lapso del segundo viejo. Y si tomamos esa misma duración, el lapso de t viejo segundo viejo es igual al lapso t nuevo segundo nuevo, de donde se deduce que la relación de un segundo viejo sobre un segundo nuevo es igual al tiempo nuevo marcado por el reloj ahora sobre el tiempo viejo marcado por el mismo reloj antes. Si un fotón fue emitido antes, su frecuencia serían los ciclos que entraban en un segundo viejo, pero se reciben ahora con la frecuencia igual
a los ciclos que entran en un segundo nuevo. Y se produce un corrimiento al rojo igual a la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida, que resulta proporcional a un segundo viejo sobre un segundo nuevo, que es igual al tiempo nuevo marcado por el reloj sobre el tiempo viejo marcado por el mismo reloj, de donde resulta que el tiempo viejo es igual al tiempo nuevo sobre el corrimiento al rojo de los fotones viejos, que podríamos llamar la ley del tiempo actual. Por lo tanto, los fotones viejos son la herramienta que nos permite verificar y medir las variaciones en la constante delta T con el paso del tiempo. Y podemos preguntarnos, ¿existen fotones suficientemente viejos como para verificar esta ley? Todos los días recibimos fotones desde todo el universo visible, hasta el fondo cósmico de microondas. Y el trabajo de medirles el corrimiento al rojo con la distancia ya está hecho gracias a las supernovas 1A. Por lo tanto, podemos graficar con mucha precisión el corrimiento al rojo medido desde la Tierra a los fotones recibidos desde una distancia de hasta 13.800 millones de años luz. Un año luz son 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. Según las últimas medidas publicadas por la colaboración Planck en 2018, a la radiación de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento hacia el rojo de z igual a 1089,8 y vamos a tomar un valor aproximado de z más 1 igual a 1100. Y no podemos ni podremos ver más allá. Si aplicamos la ley del tiempo actual, podemos graficar la variación del tiempo con la distancia, donde el tiempo nuevo es el marcado por nuestro reloj hoy, aquí en la Tierra, desde donde estamos observando a todo el universo visible. Y el tiempo viejo es el que marcaría ese mismo reloj desde el pasado que vemos hasta el mismo fondo cósmico de microondas. ¿Se puede verificar si estas conclusiones de la ley del tiempo actual son correctas? Sí, ya está plenamente verificada con la duración de las explosiones de las supernovas 1A, que por ser candelas estándar han sido estudiadas con muchos detalles. Si tomamos como momento inicial cuando recibimos el primer fotón de la explosión y como momento final el último fotón cuando la supernova se extingue, habremos medido el tiempo propio de la explosión que contiene todos los largos de Planck que separaban a esos fotones desde el inicio hasta el final de la explosión. Las supernovas 1A se usan como candelas estándar porque comienzan con la misma cantidad de material, con la misma composición, siguen el mismo proceso y todas terminan en un núcleo de hierro. Entonces, todas deben durar el mismo tiempo propio. Nuestro reloj en ese lugar y en aquel momento lo podría comprobar. Pero a medida que explotan más lejos, nosotros les medimos más corrimiento al rojo y menos tiempo desde que aparecen hasta que se extinguen. Este fenómeno no es nuevo, se comenzó a observar desde los años 70. A medida que mejoramos la tecnología, se fue confirmando que la duración de estas explosiones eran siempre menores a mayor distancia. ¿Qué explicación se le dio a estas observaciones? Algo así como que las supernovas más viejas producen menos hierro. Cualquier ingeniero químico nos diría que esa conclusión es un error. Hoy podemos decir que la duración de las supernovas 1A son las que hubiera medido nuestro reloj en los lugares donde se producían. Ese tiempo medido es cada vez menor en nuestro tiempo de hoy para el mismo lapso de la explosión, siguiendo la curva de corrimiento al rojo con la distancia. Esas observaciones son la comprobación de que la ley del tiempo actual es correcta y comprueban que la curva del tiempo desde la Tierra hasta el fondo cósmico de microondas es parecido al de la curva del tiempo que ya hemos visto y comprobado en un campo gravitacional. Por lo tanto,
También podemos graficar la velocidad de la luz como ya lo hicimos en el campo gravitacional y ver cómo varía en el tiempo a distintas distancias. Los primeros fotones que se formaron en el fondo cósmico de microondas partieron con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en tiempo propio, pero traen un corrimiento al rojo de 1100. Por lo tanto, su velocidad era solamente de 273 kilómetros por segundo medido con nuestros relojes actuales en la Tierra. Con el paso del tiempo, la constante delta T se acortaba mucho con la distancia en ese universo primitivo y la velocidad de los fotones aumentaba considerablemente en nuestro reloj de hoy, y luego se atenuaba hasta llegar a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en el presente en la Vía Láctea, con el tiempo de nuestro reloj medido hoy. Hemos dicho que la distancia de la Tierra al fondo cósmico es de 13.800 millones de años luz. Estas distancias de cada corrimiento al rojo fueron y son medidas cotidianamente con las supernovas 1A utilizadas como candelas estándar. Por lo tanto, las distancias son correctas si tomamos al año luz como unidad de distancia igual a 9,46 por 10 elevado a la 12 kilómetros. Si convertimos a esta distancia en metros, no nos vamos a confundir con la edad de lo que vemos. O sea, que la distancia de la Tierra hasta el fondo cósmico de microondas es de 13,05 por 10 a la 25 metros, y es mejor expresarla en metros para no confundirnos con la medida del tiempo expresada en años luz. Y de acuerdo con el tiempo propio, cuando en el fondo cósmico de microondas pasaba un segundo, hoy en la Tierra, a una distancia de 13,05 por 10 a la 25 metros, pasan 18 minutos y 20 segundos. Pero hasta ahora hemos considerado a la velocidad de la luz como una constante de 300.000 kilómetros por segundo para todos los fotones que fueron emitidos desde todas las distancias en todas las épocas. Y por eso, hasta hoy estimamos a la edad del universo visible como 13.800 millones de años, lo cual sería incorrecto porque la velocidad de la luz medida con nuestros relojes actuales va disminuyendo de esta manera, como la línea azul. Entonces, la velocidad de la luz que vemos hoy era muchísimo más lenta cerca del fondo cósmico de microondas. Y medida con nuestros relojes actuales, la edad del universo visible sería de aproximadamente 22.000 millones de años. Como medimos con nuestro tiempo propio a todas las observaciones astronómicas, a medida que tengamos telescopios más potentes, con toda seguridad vamos a descubrir galaxias muy antiguas, bien cerca del fondo de nuestro universo visible. Como ya dijimos, esta nueva teoría surge de la reinterpretación de comprobaciones experimentales que ya se hicieron. La duración decreciente de las curvas de luz de las supernovas 1A ya se comprobaron, y esa es la verificación del tiempo propio con el pasado. Todo lo que podemos ver a grandes distancias con nuestros nuevos y poderosos telescopios es gracias a esos antiguos fotones que nos llegan hoy, y podemos medirle su corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo medido en los fotones en todos los casos se debe a la variación entre el tiempo propio de aquel lugar de emisión y nuestro tiempo propio de este lugar de recepción. Si no reconocemos este concepto, cometeremos muchos errores debido a que usamos los tiempos equivocados. Porque las leyes físicas siempre se cumplen con el tiempo propio. Son muchas las importantes consecuencias de esta teoría del tiempo cuántico. Analizar cada una en detalle nos llevaría demasiado tiempo para incluirlas en esta charla. Pero, si esta teoría es correcta, esto recién empieza. Eso es todo por hoy.
Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Hasta la próxima charla sobre el mismo tema.